Antes de empezar, recuerdo a los adolescentes que tomen nota, que tomen apuntes de las predicaciones para para la próxima semana, pues hablar un poquillo más sobre el pasaje y sobre lo que el Señor os ha enseñado. A mí me gustan las historias, ¿a vosotros también? Las historias y no los chismes. Son dos cosas totalmente diferentes. Una buena historia se aprecia, se disfruta y se goza. Los chismes, pues no, los chismes es otra cosa. Yo he tenido profesores que eran muy buenos en lo suyo. Se notaba que enseñar era vocacional, era su pasión. Y tuve uno en particular en la universidad que le gustaban mucho las historias. Y entonces nosotros estábamos atentos en su clase porque en cualquier momento iba a empezar con una historia. Y recuerdo una en particular. Nos estaba enseñando sobre economía, recuerdo yo, sobre ventas, en una asignatura de estas. eh, y nos contó la historia de un vendedor de zapatos. Y la historia iba más o menos así. Dice, en una empresa de zapatos, que aquí en Elche sabéis de qué va el tema, en una empresa de zapatos, pues querían expandirse, querían vender más, como todo negocio que se lleva bien, pues la idea es crecer, vender más, generar más. Y entonces contrataron a un vendedor adicional y le dijeron, mira, esta es toda nuestra zona en donde ya tenemos clientes, ya tenemos otras tiendas, zapaterías donde pues venden nuestros zapatos. Pero queremos abrir nuevos sitios, queremos ver dónde hay oportunidades para vender nuestros zapatos. Así que tu tarea será esa. El hombre se fue a visitar los pueblos, llegó a uno un poco retirado de la ciudad, de la fábrica de zapatos que lo había contratado, pero pronto se dio cuenta de cómo estaba la situación allí en el pueblo. Vio, pasó un par de días, luego volvió a la ciudad grande más cercana, cogió el teléfono, llamó para su empresa y les dijo lo siguiente: he visitado tal pueblo, he pasado allí 2 días, pero me he dado cuenta de que aquí nadie usa zapatos, así que vuelvo enseguida. La empresa, pues bueno, llegó. Lógicamente no continuó trabajando en la empresa, por alguna razón será, ¿no? Y contrataron a otra persona y le dieron las mismas instrucciones. La otra persona fue a ese mismo pueblo. No había llegado el fin del primer día, cuando volvió a la ciudad, llama por teléfono a su jefe y le dijo, he visitado tal pueblo. Aquí nadie usa zapatos, así que me voy a quedar y no sé cuánto tiempo voy a permanecer aquí. La misma circunstancia y el mismo lugar, y dos personas pensando diferente. Cuestión de perspectiva. Cuestión de perspectiva. El primero dijo, para aquí, aquí nadie usa zapatos, aquí nadie me va a comprar porque nadie usa. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Y se largó. Pero el otro dijo, hombre, madre mía, aquí nadie usa zapatos, o sea, todos estos pueden ser mis clientes. Es cuestión de perspectiva. Con las misiones, con la misión, nos pasa lo mismo. Con la perspectiva correcta, con la perspectiva indicada, nosotros vamos a comprender muy bien cuál es el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer y cómo yo encajo en ese plan misionero de Dios. Es cuestión de perspectiva. Muchas veces nosotros nos es más fácil tener la misma actitud de primer vendedor. No, aquí nadie compra zapatos, nadie usa zapatos, nadie me va a comprar, me voy. A veces nosotros hacemos lo mismo con el mundo que no conoce a Dios. No, si estos tienen el corazón duro, estos son malvados, esta gente solo en ellos mismos piensan, son egoístas, son esto, son lo otro, pues ahí que se queden. La actitud del primer vendedor.
Pero es esa el propósito y la actitud que nosotros como creyentes debemos tener ante Dios y ante aquellos que no han creído en Él, ¿o es diferente? El profeta Elías tiene mucho, mucho, mucho que enseñarnos a nosotros en muchas cosas, en nuestra vida personal, privada, pero también en materia de misiones, en materia de misión. El profeta Elías fue un hombre, recordáis, fue un hombre como tú y yo, con problemas, con dificultades, se deprimía, se ponía triste, tenía miedo, era como tú y era como yo. Huía a veces de las situaciones y en otras permanecía pues firme. Y podemos nosotros aprender muchísimo, muchísimo de él, porque el profeta Elías, a pesar de que vivió hace mucho tiempo, vivió en un mundo similar al nuestro. Y lo primero que nos enseña el profeta Elías y sus circunstancias es precisamente eso. El mundo en el que él predicó, en el que él vivió, es un mundo muy parecido al nuestro. El gobernante, quien debía guiar a su pueblo a buscar a Dios, había tomado el camino totalmente contrario. Había hecho a un lado los mandamientos del Señor, se había olvidado de la palabra del Señor, había olvidado de que era rey porque Dios así se lo había permitido y que su misión era velar porque su pueblo, su nación, siguiera los mandamientos de Dios. Y él hizo lo contrario, los hizo a un lado e impuso la adoración a otros dioses, a otro dios falso. Como consecuencia de eso, Dios disciplina al rey y disciplina a su pueblo. ¿Cómo? Durante 3 años no cae ni una sola gota de agua en esa región. Como es lógico, 3 años sin lluvia, pues el país entra en una seria preocupación, porque no hay cosechas, no hay alimentos. Durante 3 años. Y así viviendo en esa situación de crisis, entra Elías siendo usado por Dios. Se encuentra con el rey y sucede lo siguiente. Cuando se encuentra el profeta Elías con el rey lo primero que le dice es lo siguiente. ¿Eres tú el que le está creando problemas a Israel? Porque Elías había orado al Señor que no lloviera para que el pueblo, para que el pueblo en esa situación de crisis reaccionara de lo que estaba haciendo y se volviera a Dios. Porque eso es lo que me pasa a mí y lo que quizás te pasa a ti. A veces estamos tan bien que necesitamos alguna crisis para espabilar un poco, para reflexionar y entonces alzamos la mirada a Dios. ¿O me pasa solo a mí? ¿Estoy solo yo en esto? No, yo he visto situaciones, estamos en una situación cuando todo va bien, perfecto. Ay, qué bien, qué bien. Cuando la cosa va mal, Dios mío, ahí clamamos, ahí clamamos. Y a veces esa es parte de la disciplina de Dios. Entiéndase que no es un castigo, no es un castigo. Es la disciplina de Dios. Dios a veces permite circunstancias difíciles en nuestra vida, crisis en nuestra vida, para que nosotros reflexionemos y volvamos a Él. Lo que quiere Dios es que nos volvamos a Él. No darnos con un palo, darnos azotes. No, la disciplina del Señor son todas esas situaciones difíciles que Él permite para que nosotros reflexionemos y digamos, tengo que acercarme a Dios, tengo que buscarlo. Y el pueblo estaba precisamente en una situación de crisis, de disciplina del Señor, pasando hambre, pasando dificultad, para que espabilaran y dijeran, ¿qué estamos haciendo? Hemos hecho a un lado a nuestro Dios por adorar a otro Dios falso. Pero no era la situación que estaba sucediendo en el pueblo de Israel y mucho menos en su rey. El rey cuando tiene al profeta que había orado pidiendo la disciplina del Señor para su pueblo, se enfrenta a él y lo primero que le dice es, ¿eres tú el que le está causando problemas al pueblo? Aquí aprendemos algo importante.
Siempre el mundo que no conoce al Señor pensará que los seguidores de Dios somos los que causamos problemas. Y ha sido siempre así, porque en el Nuevo Testamento se dice, se hace referencia a los cristianos como aquellos que trastornan el mundo. Porque recordemos que una sociedad y un mundo que no vive bajo los principios divinos es una sociedad y es un mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Así que nosotros nos presentamos allí con nuestros principios, con nuestros valores, como creyentes, como cristianos, y los que causamos problemas somos nosotros. Esa es la misma actitud también del rey. Cuando viene el profeta, en lugar de decirle, tú eres profeta del Dios vivo y verdadero, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer para que la misericordia de Dios caiga sobre nosotros? Llega en plan de acusación. ¿Eres tú el que le está causando problemas al pueblo? Lógicamente, Elías le responde, no soy yo quien está creando problemas a Israel. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales, los falsos dioses. Recordad, cuando alguien, cuando una sociedad o cuando una persona en particular hace a un lado los mandamientos del Señor, no es que viva de forma independiente, es que seguramente está siendo guiado por unos principios, por unos valores, por unas ideas, unas ideologías que son contrarias a lo que el Señor ha determinado en su palabra. Vivimos en un mundo alejado de los mandamientos de Dios. Eso es así y es una realidad. ¿Qué vamos a esperar de una sociedad que vive alejada de Dios, nosotros los cristianos que nos esforzamos por vivir según los mandamientos de Dios? La misma que tuvo el rey con Elías. Ya viene este que me causa problemas. Ya viene este rarito. Ya viene este retrógrado. Ya viene este que es muy antiguo. Ya viene este que lo que quiere es impedir el avance de la sociedad. Los causantes de problemas seremos nosotros. Y ese fue el problema que se enfrentó también el profeta Elías. ¿Eres tú el que causa? ¿Eres tú el que causa problemas? Y ese va a ser el recibimiento que nosotros vamos a tener si nosotros en el mundo en el que vivimos, con las personas con las que nos rodeamos, con las que trabajamos y quizás hasta con las que convivimos, tratamos de mantenernos en obediencia a la palabra del Señor. Tratamos de mantenernos y debemos ser, y este es el mundo de la misión. Este es el mundo de la misión. Jesucristo instruyó a sus discípulos y les dijo, vais a ir a lugares, vais a ir a lugares donde no os van a recibir. Donde no os van a recibir. Donde os reciban, quedaos. Pero donde no, ¿qué les mandó a hacer? Sacudirse los pies e ir a su casa. No, a otro sitio. Porque esa es la misión y ese es el mundo. Yo no espero que presentarme yo ante las autoridades de mi país, ante cualquier sitio. Yo soy cristiano y que me digan, bienvenido. A menos si le digo, yo soy Cristiano Ronaldo, me van a decir, venga, va. No, no, no. Sino si yo me identifico como creyente, como cristiano, lo que voy a tener es por lo general sospecha. General sospecha. ¿Así? ¿Por qué? Por desconocimiento de la palabra del Señor. Por desconocimiento. Y ese es el mundo en el que predicó Elías. Y ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Nosotros vamos a contracorriente siempre. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, como dije antes, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ese es el mundo. Y eso es lo que nos enseña precisamente Elías. Son dos formas, queridos míos, de ver el mundo y de ver la misión. Por una parte tenemos al rey.
era un hombre que se había alejado de Dios. Y por otra parte tenemos a Elías, un hombre que hacía de la palabra del Señor su alimento. Tenemos a un rey independiente. Yo no necesito la palabra del Señor, yo impongo lo que yo creo que es lo mejor y que es lo correcto y quizás hasta lo que yo quiero. Y tenemos por el lado contrario a un hombre que caminó dependiendo del Señor siempre. Donde el Señor le mandaba, allí iba. En las circunstancias que fueran, allí iba, en obediencia. Tenemos a un hombre, un rey, que dependía de los inventos y de sus propias ideas. Y tenemos a un profeta que se esforzaba en permanecer en obediencia y en rectitud a la palabra de Dios. El uno estaba resentido y amargado, el rey. En cambio, el otro estaba siendo humilde y efectivo para ser usado por el Señor. ¿A quién te pareces más tú? ¿Al rey que creía y confiaba más en sus propias ideas, en su propia manera de vivir? ¿O a Elías, que también con problemas, pero se esforzaba por mantenerse delante de Dios en rectitud? Y eso nos enseña Elías sobre la misión. Hermanos, la sociedad y este mundo cada vez está más complicado para nosotros. Entre más firmes nosotros estamos en la palabra del Señor, vamos a ver que es más complicado y tendremos mayor resistencia fuera. Y tenemos que asumirlo. Y tenemos que asumirlo. Pero también nos enseña una cosa muy importante, y esto es para nosotros. Ahí tenemos a Dios usando a Elías para hacerle ver al pueblo de Dios cuál era su situación delante de él. Después de que el rey le dice, tú eres el que causa problemas, y que Elías le dice, no, el que causa problemas eres tú y tu familia. En realidad lo que le estaba diciendo era tú y tu mujer, porque Jezabel tiene lo suyo. Los dos, ¿no? Todo esto es a causa de ti, a causa de tu familia, porque te has apartado de los mandamientos de Dios. Y como te has apartado de los mandamientos de Dios, has terminado siguiendo a otra cosa. Porque nunca somos libres e independientes. O seguimos a Dios, o seguimos nuestras propias ideas, que muchas veces son contrarias a Dios, o seguimos la filosofía de la sociedad en la que estamos viviendo y compramos el discurso y tragamos el discurso y repetimos el discurso. Y ya está. Pero ¿sabéis que si eso ya es duro? Mirad la situación, mirad cómo estaba el pueblo de Dios. Primera de Reyes, primero libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19, Elías le dice, ahora rey, convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan en la mesa de Jezabel, su mujer. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y le dijo, escuchad, ¿hasta cuándo vais a seguir siendo indecisos? Si Dios es el verdadero Dios, si Dios es el Señor, debéis seguirlo. Y si no, seguid a los ídolos, seguid a Baal. El profeta convoca a todo el pueblo y los confronta. ¿Hasta cuándo vais a seguir siendo indecisos? ¿Hasta cuándo vais a estar en un pie en el mundo, como decimos actualmente, y un pie en los caminos del Señor? Que ya vamos a ver que tal cosa no existe. Pero ante un mundo contrario a Dios, un creyente tiene que estar firme, o si está con el Señor o no está con el Señor. Yo cuando comparto el Evangelio a alguien siempre le digo, tú tienes la total libertad de decidir creer o no creer, seguir a Jesús o no seguirle. Lo que decidas es totalmente respetable y es tu decisión. Lo que no es aceptable
es que tú digas que vas a seguirlo y vivas como si Él no existiera. Porque esa es una contradicción. Y a veces nosotros nos llenamos nuestros labios diciendo que somos creyentes, que queremos en el Señor, que le amamos, que nos ama. Aleluya, gloria a Dios. Pero nuestros actos y nuestra conducta evidencian que no vivimos bajo los principios y los mandamientos de ese Dios a quien decimos nosotros seguir. Y el pueblo de Israel estaba así. Estaba así. Bueno, si es que como por ley me han impuesto que yo adore a otros ídolos y a Baal, pues yo estoy allí. Sí, sí sé que hay un Dios, sí sé que soy el pueblo escogido, sí lo sé, pero es que es lo que hay, es lo que toca. Y tenemos ahí a un profeta actuando con valentía. ¿Hasta cuándo vais a seguir siendo indecisos? ¿Y sabéis cuál fue la respuesta del pueblo? Inmediatamente el pueblo, dice la palabra, que el pueblo no dijo ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Callados. Eso nos evidencia cuál era la situación del pueblo, la situación espiritual. ¿Tú vas a creer o no vas a creer? ¿Vas a seguirle o no vas a seguirle? No, yo estoy aquí, yo soy neutral. No, no es que no es posible tal cosa. No es posible. Lo triste de esta situación es que el pueblo no dijo ni una sola palabra. Este mundo separado de Dios cada vez más y más necesita creyentes que tomen decisión, creyentes con convicción, que estén dispuestos a tener la misma actitud que tuvo el profeta Elías y decir, no, yo creo, yo voy a seguir a mi Dios, voy a seguir su palabra. No podemos estar jugando a dos bandos, porque no existe ante Dios esa posibilidad. Y qué tristeza es que el pueblo no dijera ni una sola palabra. No hubo ni uno solo que dijera allí en ese momento, pues yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja la he dejado. Y bueno, no hubo nadie que cantara ese gorito. Nadie. El punto de Elías es sencillo. Tienes que elegir. No puedes ser tibio. No, si yo simpatizo con el Señor, sí, 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 yo soy... No, el Señor no tiene simpatizantes. El Señor tiene o seguidores, followers o haters. No hay más. O estás con Él o estás en contra de Él. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, por menospreciará a uno y amará al otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a todo lo demás. Pon lo que quieras. Y a todo lo demás. No se puede. Mateo 12:30. Jesús dijo, el que no está conmigo, así, así de radical. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay términos medios. Si tú no has decidido confiar en Cristo y seguir a Cristo, no estás allí en sala de espera. Estás en el bando del no. Porque no hay grises. Así como no hay purgatorio. Un sitio u otro. Dice la palabra que vuestro sí sea y vuestro no sea tal vez. No. O sí o no. Pero para muchos el discurso, la respuesta es, "Mm, eh, mm, es que... Yo he sido uno de ellos, ¿eh? Ese lenguaje que he sido, es que mm, no estoy preparado. ¿Habéis escuchado expresiones así? No, yo no estoy preparado, ¿no? Eso es como el que espera ponerse bien, estar sano para entonces ir al médico. No, estoy aquí con un dolor que no sé de qué, no, que esto, lo otro, pero voy a esperar a ponerme bien para entonces ir al médico. Es absurdo, ¿o no?
Pues es así. Y el Señor es claro. Y el pueblo estaba ahí. Estos tiempos requieren creyentes que asuman con convicción su fe como cristianos. Y luego, la última parte de esta historia, quizás la parte más extensa, pero en la que seré más breve porque es contundente. Entonces, cuando nadie en el pueblo le respondió a Elías y todos se quedaron callados, Elías les dijo: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Traed 2 bueyes, que ellos escojan uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. ¿Quién iba a tardar más en tener al buey preparado, en hacer los filetes? Los 450, porque a Elías le tocó solo. Y esa es una realidad muchas veces. A veces nosotros vamos a ser quizás los únicos, o tú mismo eres el único en tu familia que está por la labor de acercarse a Dios. Y te va a tocar a ti trocear el buey, a ti solo y a ti sola. Pero ánimo, que el Señor está contigo. Y le dice Elías: entonces, cuando tengamos ya los bueyes preparados, ellos invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo dijo: pues bien, pues estamos de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que vosotros sois tantos, escoged uno de los bueyes y preparadlo primero. Invocad luego el nombre de vuestro Dios, pero no prendáis fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon. E invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras ellos daban saltos, brincos alrededor del altar que habían preparado. Pero no se escuchó nada. Nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Gritad más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o esté de viaje ahora que hay ofertas baratas, ¿no? Se ha ido por Ryanair a algún sitio. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo, gritarle, hacer más ruido. Venga, vamos adelante. Comenzaron entonces los profetas de Baal a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaban con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió, ni nadie prestó atención. Entonces Elías le dijo al pueblo: acercaos, acercaos a mí. Y así lo hizo el pueblo. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, como el altar del Señor estaba en ruinas, porque eso es lo que pasa. Cuando nos separamos de Dios, ese lugar de encuentro, esa relación con nuestro Señor, está en ruinas. Y hay que empezar a repararlos. Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, y puso los pedazos sobre la leña, y dijo: llenad de agua 4 cántaros, y vaciadlo sobre el holocausto y la leña. Cuando lo hicieron, volvió a decir: hacedlo nuevamente. Y así lo hicieron. Al terminar,
les ordenó Elías, hacedlo una vez más. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja completamente. A la hora del sacrificio, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es el Dios verdadero. Quiero llamar la atención a dos cosas rápidamente. Primero, mirad la misericordia de Dios. ¿Por qué dice la palabra que Dios estaba haciendo esto? ¿Para castigarles por lo malvados que eran? ¿Porque le habían dado la espalda? ¿Porque no le hacían caso? ¿Porque eran desobedientes? ¿Porque eran malvados? No, lo estaba haciendo porque quería que su corazón se volviera hacia Él, porque Él quería tener esa relación íntima de un padre con un hijo con ellos, pero ellos le habían dado la espalda. Nunca pienses que Dios permite cosas en tu vida para fastidiarte porque sí, porque lo que Dios quiere hacer es todo lo contrario. Quiere que vengas a sus brazos. Pero a veces estamos tan ciegos, permitidme la expresión, y tan tontos con nuestras cosas, que necesitamos que el Señor nos sacuda para entonces alzar la mirada a Él. Grande es la misericordia de Dios. Y esta es la misión de Dios. Nosotros vamos a estar como Elías, fuera, en nuestros trabajos, con nuestras amistades, con nuestras familias, con nuestros amigos que no son creyentes. Ojo, para que Dios manifieste su poder a través de mí. No fue Elías el que hizo que descendiera fuego, fue Dios a través de Elías. No hay un mérito en Elías. Elías era la persona que Dios estaba utilizando para su propósito misionero, porque el propósito misionero de Dios es que el mundo en el que vivimos sepan que hay un Dios todopoderoso y crean en Él. Y esa es nuestra parte en la misión. A veces creemos que participar de la misión es irnos lejos. Esa es parte. Y Dios es cierto que llama a algunos a dejar su tierra, a dejar sus familias. Es mi caso particular, para venir a un lugar, amar a la gente, predicar a la gente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú eres cristiano y si tú eres cristiana, estás llamada a hacer también la misión, la misma que el profeta Elías, que Dios a través de ti pueda obrar para que aquellos a tu alrededor que no creen vengan a alabar al Señor y vengan a los pies de nuestro Señor. Mateo 5:16 dice: haced brillar vuestra luz delante de todos, para que puedan ver las buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. No se requiere ser elocuente para predicar el Evangelio. Basta con ser obediente y vivir en medio de todos. Basta con vivir en rectitud para que todos los demás digan: algo hay diferente en esta persona. Algo hay diferente. Y que a través de su curiosidad ellos sepan verdaderamente hay un Dios que cambia y transforma a las personas. Esa es nuestra misión. Tú eres un misionero y una misionera de Dios. Quizás el Señor no te mandará ni a América Latina,
ni Australia, ni África, ni Asia. Pero donde tú vivas, donde las personas con las que tú te relaciones, ese es tu campo misionero. Y allí participamos todos. Allí participamos todos. Hermanos, qué bueno es que el Señor cuenta con nosotros. En esas condiciones yo quiero participar. ¿Por qué? Porque no depende de mis cualidades, ni de lo listo, ni inteligente que yo soy. Porque si por eso fuera, yo no estaría aquí. Mirad, ni por guapo, ni por guapo. Bueno, cada uno se aprecia, yo me aprecio, yo me quiero a mí mismo, ¿no? No hay mérito, hermanos. Aquí la obra es del Señor a través de nosotros. Tú estás llamado a que el poder de Dios se muestre a través de ti. Y quiero deciros a todos aquellos, repito, y soy cansino, hasta los 30 y tantos años, pedid vuestro material sobre Elías para estudiarlo, porque vamos a aprender muchísimo sobre la vida del profeta Elías y cómo nosotros podemos llegar a ser personas que experimentan el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Qué bueno es el Señor. ¿Y sabéis qué pasa? Que Dios sigue llamando a las personas a sus brazos. Lo sigue haciendo y lo hace en nuestra iglesia. Sí, Señor, tú quieres que el mundo crea en ti. Y la forma, Señor, que has determinado es usarnos a nosotros, a través de nosotros, Padre. Queremos que el mundo, Señor, con nuestros testimonios puedan alzar la mirada al cielo y decir verdaderamente hay un Dios todopoderoso. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres a través de nosotros, a través de nuestra vida, con nuestro ejemplo, haciendo milagros, Señor, en nosotros, haciendo milagros en aquellos hermanos, en aquellas hermanas que pasan necesidad. Manifiesta, Señor, tu misericordia para que nuestras familias, a través de esos milagros poderosos, puedan llegar a creer en ti. Clamamos, Señor, por nuestros hermanos que lo están pasando mal, enfermedad, en hospital. Señor, te pedimos en particular por Joana. Acelera, Señor, todos esos plazos para que cuanto antes, Señor, esa cirugía que es necesaria, pues se haga posible, Señor. Y si tú, Señor, en tu voluntad quieres obrar milagrosamente, devolviendo la salud, Señor, a su cuerpo, hazlo porque tú tienes poder, Señor, para hacerlo. No cesaremos, Señor, de pedirte, de suplicarte por su vida, al igual que la de David, al igual que la de tantos hermanos, Señor, que están pasando dificultades. Tú conoces sus nombres, Señor, tú conoces muy bien su situación. Te pido, Padre, te pedimos como iglesia, en el nombre de Jesús, que tú obres milagrosamente. Obra, Padre eterno, porque hay poder en ti. Consuela a los corazones que sufren de soledad y de desánimo. Infunde aliento en nuestras vidas, Padre. Que a pesar de las dificultades, nosotros podamos ser esa luz, Señor, que ilumina a aquellos que aún no confían en ti. Señor, nosotros, al igual que tú, queremos que el mundo sepa. Queremos que el mundo crea. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.